Queridas alumnas y queridos alumnos, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a comenzar la clase del día de hoy y tal como ya se anunció el martes pasado, en el día de hoy vamos a continuar profundizando en el hecho religioso en la cultura inca. Como el video de la clase anterior se cortó un poquito antes del final, vamos a retomar entonces algunos contenidos que son parte de la conclusión del video anterior y de la clase anterior para contextualizar la clase que en el día de hoy vamos a realizar. Terminábamos la semana pasada indicando que abordar el hecho religioso en la cultura inca es un tema complejo. Es complejo porque el imperio es muy amplio y por ser amplio existen diferentes variantes. También el tema es complejo porque era una cultura donde la religiosidad se transmitía de manera oral. No existían textos así como los evangelios en el caso de nuestra religión, ni como en la cultura maya donde sí había una escritura bien determinada. Aquí no existía esa escritura. Entonces todo era por vía oral y muchos de esos testimonios orales se perdieron a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es complejo porque no podemos recurrir a una fuente que sea 100% fiable. También decíamos que mucho de lo que nos ha llegado a nosotros es lo que los mismos colonizadores nos han transmitido y por lo tanto es un testimonio de segunda fuente. No es de primera fuente como ocurre en el caso de estas culturas que tienen escritura, donde podemos leer de primera fuente lo que ellos creían y cómo creían. En segundo lugar, en el origen de la religiosidad inca encontramos el mito. Este es un elemento común en todas estas religiones que son prehispánicas. Luego decíamos que hay un elemento importante, existe un dios de la creación, Viracocha. Y este dios de la creación, este Viracocha, es un elemento importante porque se asemeja mucho a esta creencia que tenemos nosotros del Dios que todo lo ha creado. Luego indicábamos en la clase anterior que el Dios más importante de todos es Inti. Y si ustedes recuerdan bien, Inti es el Dios Sol. Muy bien. Por ejemplo, muchos de ustedes se acordarán con esto de Inti Illimani. Entonces, bueno, pues buena tarea puede ser investigar qué quiere decir este Inti Illimani, que es el grupo que conocemos todos, y luego Camaquem como un concepto fundamental, porque ese concepto se equipara a lo que para nosotros es el alma, con la particularidad que en la religión inca esta alma está presente en todos los seres, en las piedras, en las montañas, en los árboles, en el ser humano. Y así, concluyendo y redondeando lo que vimos en la clase anterior, entramos ahora en esta clase del día de hoy, donde seguimos estudiando el hecho religioso en la cultura inca, pero el objetivo para hoy es conocer y analizar aquellos rasgos y características del hecho religioso en la cultura inca. Palabras fundamentales: conocer y analizar rasgos y características del hecho religioso. Por lo tanto, el contenido para hoy vamos a englobar en tres características los principales elementos del hecho religioso inca y vamos a conocer los tres dioses principales y tres dioses secundarios de esta cultura. Vamos a ello. ¿Cuáles son las tres características del hecho religioso en la cultura inca? Primera característica, algo que ya conocemos porque hemos estudiado la cultura maya y la cultura azteca, y es este: politeísta. La religión de los incas fue politeísta, y como ustedes ya lo saben muy bien, esa es la creencia y adoración a varios dioses o deidades. Y porque me di cuenta en la evaluación de que estos términos no siempre están tan claros en nosotros, vamos en cada uno de estos elementos, vamos a ir explicando en qué consiste la etimología, es decir, el origen de la palabra politeísmo. Politeísmo viene del griego antiguo polis, que es mucho, y del griego antiguo theos, que es Dios. Muchos dioses. Y ahí en la imagen no se distingue muy bien, pero aparecen los tres dioses principales que ya vamos a estudiar. El dios del sol Inti, el dios Viracocha, el dios creador,
y la diosa Pachamama, de la cual la semana pasada no hablamos nada porque es sorpresa para hoy. La Pachamama, ¿cuántos de nosotros no sabemos ya lo que es y lo que significa y más de alguna vez la hemos pronunciado? Hoy la vamos a estudiar con un poco más de detalle. Y esta es la primera característica. El hecho religioso se manifiesta en una religiosidad politeísta. Segunda característica, es panteísta. ¿Qué quiere decir esto? Que la religión incaica fue panteísta, es decir, tuvieron como dioses a seres del mundo natural, ríos, lagunas, lluvia, cerros, montañas, piedras, lo que indicábamos la clase anterior. Había una creencia de que todo es divino. No existe entonces, a diferencia del cristianismo, esto es muy importante, esto podría ser pregunta de una prueba, ¿qué diferencia hay entre el cristianismo y estas culturas precolombinas, o específicamente el hecho religioso en la cultura inca? Y una diferencia fundamental es que nosotros creemos en un Dios personal. Jesús es un Dios personal. En cambio, aquí no existe un Dios personal, sino que Dios y el universo son la misma cosa. No habría entonces, en esencia, una distinción entre Dios y el mundo. Esto es algo muy interesante porque en la actualidad todavía hay corrientes de pensamiento que siguen esta doctrina, siguen el panteísmo, es decir, no hay una diferencia entre Dios y el mundo, y todo lo que vemos, en todo está Dios. Qué interesante sería estar en vivo y en directo para discutir este tema. Etimología de panteísmo. ¿Qué significa la palabra panteísmo? Este es un contenido para que nosotros lo podamos manejar. Del griego pan, todo, y theos, Dios. Pan, theos. Todo es Dios. Por ejemplo, pandemia. De ahí viene también de pan, todo, y demian, que es pueblo, todo el pueblo. Cuando es una pandemia es cuando abarcó y afectó a todo el pueblo, en este caso la pandemia que estamos viviendo, a todo el mundo. Entonces, eso es interesante que manejemos estos conceptos. La tercera característica del hecho religioso en la cultura inca es que es heliólatra. ¿Qué quiere decir que sea heliólatra? La concepción religiosa incaica giraba en torno a una creencia principal, y ustedes ya la ven ahí, ya saben lo que significa, representada por el sol. Por eso era uno de los símbolos más adorados en todo el imperio. Que Inti, el dios sol, sea uno de los principales dioses, ya nos dice que esta cultura estaba centrada en el sol. Y ustedes, que son inteligentes y son muy listos, ya recordarán muchas otras culturas que hemos estudiado en clases de historia, en las cuales también estaban en torno al dios sol. Por ejemplo, los egipcios. ¿Qué significa heliólatra? ¿Cuál es la etimología? Del griego helios, sol, y latreia, culto o adoración. Heliólatra. Estaba el culto centrado en el sol. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta clase, donde luego de estudiar estas tres características, vamos ahora a conocer los principales dioses. Y de esto, la primera parte, ustedes ya la manejan un poco. Principales dioses. Ahí está, con ustedes, se lo presento. Inti. Y de acuerdo con la mitología inca, Inti es el dios sol, así como una deidad que es patrona de todo el imperio inca. Eso predominó, esta creencia en el dios Inti. Su origen exacto se desconoce. Ahí está lo complejo de estudiar esta cultura, no lo conocemos bien. La historia más común dice que él es hijo de Viracocha, que es el dios creador de la civilización. Aunque es un dios principal, no es el dios que creó, sino que fue creado por Viracocha. Eso dicen las leyendas. Pero este es el dios principal de todos los dioses, Inti, dios de los incas. Pero también, junto con Inti, tal como lo vimos en la clase pasada, entre los principales dioses encontramos a Viracocha o Huiracocha, se puede escribir con W, con V o con H. Es el gran dios creador inca. Era considerado como el esplendor original. Dato curioso, es un dios andrógeno.
Por lo tanto, es un Dios creado por él mismo se autocrea. Es hermafrodita, es un Dios inmortal, es el creador del universo y de todo lo que contiene. Por lo tanto, es el creador de la tierra, el sol, los seres humanos, las plantas, adoptando diferentes formas. Y este es un dato muy interesante. Se creía que Viracocha estaba en todas partes. ¿Ustedes no escucharon alguna vez de niños y les dijeron que Dios estaba en todas partes? ¿No hay ahí un punto de comparación o un punto en común entre esta cultura inca y lo que creemos nosotros hasta el día de hoy? Íntimamente relacionado con el mar. Viracocha creó el universo, el sol, la luna y las estrellas. Importante, creó el tiempo y hasta la misma civilización. Muy importante, Viracocha. Y vamos a continuar. Aquí está nuestra amiga, la Pachamama. La Pachamama es una diosa reverenciada por los indígenas de los Andes. Esto es común en muchos pueblos de los Andes. Por eso nosotros la conocemos también, porque es muy próxima a nosotros. La Pachamama suele traducirse como Madre Tierra. Y en la mitología inca, la Mamapacha o Pachamama es la diosa de la fertilidad que preside la siembra y la cosecha. Ya lo decíamos en la clase anterior, los ciclos vitales, las estaciones, los procesos de la naturaleza influyen mucho en las religiones precolombinas y no es la excepción la cultura inca. Luego vamos a estudiar hoy a 3 dioses secundarios. Esto nos sirve para cultura general, para tener este bagaje cultural y al mismo tiempo de conocimiento para poder entender un poco el tema del hecho religioso en esta cultura. Y en estos dioses secundarios, el primero que encontramos es a Pachacamac. Ya lo nombrábamos el otro día, en la clase anterior. Era la deidad adorada en la ciudad de Pachacamac y era considerado, tal como ustedes ya lo saben y lo manejan, el dios creador. Y era venerado en la costa central del Imperio Inca. Por lo tanto, este dios costeño tiene un parecido al dios Viracocha, ya que a los dos se les atribuye el origen del mundo. Entonces, en esta cultura, como era tan amplia, la zona costera creía más bien en Pachacamac como el dios creador. También se le conoce como el dios de los terremotos. Y este es un dato interesante. Todos sabemos que la placa sudamericana justamente va por aquí, por el lado de los Andes. De hecho, los Andes y todo nuestro continente y todo el lugar donde está Chile surgió hace millones de años del choque de las placas tectónicas. Entonces, este era el dios al que se le atribuían los terremotos. El dios de los terremotos, Pachacamac. Luego tenemos entre los principales dioses a Mamaquilla. Era la diosa de la luna, también hermana y esposa del dios Inti, e hija del dios Viracocha. Así como Viracocha creó a Inti y creó a Mamaquilla, estos dos, Inti y Mamaquilla, eran hermanos y a la vez esposos. Entonces, dentro de esta mitología y de esta concepción donde los elementos de la naturaleza son tan importantes en medio de una religión panteísta, politeísta, y donde está por un lado la heliolatría, la fuerte creencia en el dios sol, aquí encontramos el complemento de esta creencia en Mamaquilla, que es la diosa de la luna y que por lo tanto es hermana y esposa del dios sol. Y finalmente tenemos entre estos dioses secundarios, ahí me equivoqué, tendría que decir dioses secundarios arriba, dice Mamacocha. Era la diosa del mar, de las aguas y de las lagunas. La imagen que hemos encontrado y que hemos puesto allí para representarla es una imagen que trata de poner muy en evidencia la relación con el estado líquido del agua de esta diosa. Por lo tanto, era la protectora de los marineros y pescadores. En una leyenda se dice que es madre de Inti y Mamaquilla junto con Viracocha. En esto
tal como indicábamos en la clase anterior, existe el elemento de dificultad de poder afirmar todas estas cosas con exactitud, ya que, como hemos indicado, no tenemos acceso a fuentes primarias. Luego, una cultura donde no existía la escritura y todo se transmitía por tradición oral, es muy común que se pierdan esos relatos. Es como lo que ocurre en nuestra realidad, donde leyendas, tradiciones, cuentos de los más antiguos de nuestros pueblos se han ido perdiendo precisamente porque se van transmitiendo de manera oral y si nadie los escribe, con el tiempo pueden desaparecer. Entonces ahí vemos otra evidencia de la complejidad que es estudiar el hecho religioso en la cultura inca. Muy bien, queridos jóvenes y queridas jóvenes, a diferencia de la clase anterior donde nos vimos muy apremiados por el tiempo, hoy hemos terminado con un poco más de calma. Les invito a que a la clase anterior, al video anterior, podamos sumar este video y que podamos reflexionar en torno a estos elementos. Y es verdad, ya va a venir muy pronto la evaluación, entonces en la evaluación vamos a considerar aquellos elementos del hecho religioso que vimos en la clase anterior a la anterior y vamos a entrar de lleno con esta cultura inca. Y desde ya les anticipo que más bien las preguntas, más que contenidos, van a tener que ver habilidades como síntesis, como análisis y también habilidades que nos dicen relación o reflexión de lo que significan estos hechos religiosos, específicamente el Inca, con la realidad actual, puntos de comparación. Entonces es importante manejar bien estos contenidos para poder luego analizar, comparar o poder criticar los elementos que en ellos aparecen. Bueno, desearles a todos que tengan un excelente día, que puedan disfrutar, que puedan compartir, que puedan estar tranquilos y alegres. La próxima semana tenemos nuestra evaluación y a la siguiente tengo entendido que tenemos vacaciones, así que los animo a que estudien bien esta semana, que la próxima semana puedan rendir una buena prueba y finalmente podamos descansar todos de este tiempo de estudio. Un saludo cariñoso para todos ustedes y que todos estén muy bien. Vamos a dar por terminada la sesión de hoy.